Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión les traigo algo que va a ser un reto, un desafío para mi comprensión de lectura, que va a ser un reto y un desafío para mi memoria y para mi capacidad de convertir simples datos como nombres, fechas, hechos aislados en verdadero conocimiento, es decir, en cosas que sean significativas y verdaderamente relevantes para mí y por lo tanto también para cualquier otra persona. Es la lectura enfrente de ustedes de un libro. Y el libro que escogí es este, que me va a ser muy útil. Ahorita les cuento por qué. De una colección que me gusta mucho que se llama Rostros del Mal. El título es Enrique VIII de Inglaterra, el gran uxoricida. Y miren, elegí este libro porque en algún momento voy a abordar la obra de teatro de Enrique VIII de Shakespeare en el club de lectura de Only Books, pero eso viene todavía dentro de muchos meses. De todos modos, no está de más adelantarme un poquito. Además, ahorita estamos leyendo en el club de lectura de Only Books el Ricardo III, que se relaciona mucho con Enrique VIII, porque Ricardo III pues, representó el final de esa famosísima dinastía de reyes de la dinastía Plantagenet y dio origen a la dinastía Tudor. Finalmente Enrique VII fue el que derrotó en la batalla de Bosworth en 1485 a Ricardo III, y el hijo de Enrique VII, pues por supuesto que fue Enrique VIII. Bueno, entonces valga decir eso para ponerlos en contexto de una de las razones por las que quiero leer este libro, porque me va a ser muy útil en el club de lectura, tanto en este momento como después, pero también hay otras razones por las cuales quiero, o cuando menos dos razones más, por las cuales quiero leer este libro y hacer este tipo de video. Y la razón es porque este tipo de video ya es más desafiante, es un video de alto grado de dificultad, puesto que yo voy a leer el libro enfrente de ustedes y voy a tratar de explicarles todo lo que recuerdo, todo lo que entendí. Van a ver ustedes esos intentos tan desesperados que voy a hacer de transformar los datos en conocimientos, y es un video que no hubiera podido hacer hasta hace poquito porque tuve una racha de meses muy malos en el canal. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que estuve muy ocupado en el trabajo, tan ocupado que ya no me daba tiempo para hacer videos. O sea, obviamente sí, yo iba cumpliendo con mi video cada semana y eran videos que yo creo que valían la pena, pero básicamente videos mostrando mis libros, mostrando mi biblioteca. Esa es una parte, una faceta de un canal de libros de YouTube que es perfectamente válida y que puede llegar a ser muy interesante, pero también parte de la razón por la que hacía ese tipo de videos es porque no me daba tiempo para hacer nada más complicado, nada más elaborado, porque estaba completamente rebasado por el trabajo. De repente ya por fin la semana anterior, eso lo explico en mi video anterior, ahí se los dejo en las pantallas finales para que puedan recurrir a él si es que eso es lo que desean. Y les decía que ya por fin la semana anterior empiezo a tener un poquito más de tiempo. Y como ya empiezo a tener un poquito más de tiempo, ¿qué es lo primero que hago? Pues por fin les presento un video que vuelva a ser desafiante, como algunos, no todos, pero como algunos de los que llegué a presentar anteriormente en el canal. Así que esa es una segunda razón por la que yo estoy tratando de hacer este video donde pongo a prueba mis capacidades. Incluso de ahí una tercera razón, más allá de que a mí me sea muy útil leer este libro en específico por las actividades de mi club de lectura, porque por fin puedo volver a hacer este tipo de videos tan complicados. La tercera razón sería porque estoy un poquito desencantado por esa tendencia que estoy viendo en el mundo de los libros de YouTube. Me puse a revisar algunos videos y me puse a ver que la tendencia es recomendar lecturas, recomendar libros a diestra y siniestra. Y la verdad es que yo veo a personas recomendando lecturas de libros de la manera más superficial y de la manera, incluso podría decir un tanto irresponsable. Básicamente es como si hubiera un guión. Es algo así como que, miren, acabo de leer este libro que me encantó. Es un libro que me impresionó muchísimo porque las descripciones son magníficas, las descripciones son maravillosas, se le dan muy bien al autor. El autor sabe presentarnos personajes con los que conectamos emocionalmente, con los que conectamos muy bien y con los que nos sabemos identificar de manera inmediata. Es un libro que me emocionó hasta las lágrimas, se ha convertido definitivamente en
uno de mis libros favoritos y por lo tanto se los recomiendo. Vayan corriendo a comprarlo porque no van a quedar decepcionados. Y básicamente las reseñas, o no digamos las reseñas, los análisis de libros en YouTube terminan siendo variantes muy cercanas a lo que les acabo de contar. Y siento que eso no puede ser. O sea, no podemos ser tan superficiales los que nos dedicamos al mundo de los libros de YouTube. De entrada se supone, o yo quisiera pensar, que nosotros nos estamos presentando ante uno de los públicos más exigentes y más sofisticados del mundo de YouTube, que es el mundo de los amantes de los libros, y que por lo tanto nosotros tendríamos que estar a la altura, en primer lugar, bueno, no solamente de estar seguros de que les vamos a recomendar libros de calidad, libros que les van a dejar algo, libros que son excepcionales, sino vámonos un poquito más allá, vámonos un poquito más a nuestra propia capacidad, qué tanto nosotros estamos capacitados, qué tanto nosotros tenemos las habilidades necesarias para leer un libro, comprenderlo y explicarlo. Y si de entrada no estamos razonablemente seguros de que nosotros tenemos la capacidad para hacer una buena lectura, una lectura que valga la pena, de libros que valgan la pena, sea lo que sea que eso signifique, pues entonces, ¿cómo nos estamos metiendo a recomendar tantos libros? Que va a implicar que si nosotros nos equivocamos en una recomendación, una buena parte de horas de la vida de una persona van a ser invertidas en una tarea que no va a valer la pena. Tenemos cierta responsabilidad, tenemos que abordarla, tenemos que cumplir con ella, y de alguna manera eso me motivó para ponerme a prueba a mí mismo. Vamos a ver, de entrada, pues qué tan capaz soy, digamos, de ponerme a la altura en un primer nivel, en el nivel más básico, que es ver qué tanto puedo entender lo que estoy leyendo. Y esa es la tercera razón por la cual voy a abordar el Enrique VIII de Inglaterra, el gran uxoricida de Rostros del Mal. Voy a comenzar con la lectura y pues hasta donde le pueda avanzar hoy. Según el reloj son las 9:10 de la noche, pasan un poquito de las 9:10, así que hasta donde le pueda llegar, porque está bien que ya tengo un poquito más de tiempo libre, pero todavía no es lo suficiente. Sí es lo suficiente como para ya pues de manera un tanto atrevida abordar un video que es más complejo que los que venía haciendo los últimos meses, pero tampoco es para tanto. Entonces voy a comenzar con esta lectura. Antes de empezar, sí tengo que hacerles una aclaración. Esa aclaración es que este video intenté hacerlo la semana pasada, pero cuando lo estaba haciendo me surgió un imprevisto. O sea, precisamente por eso estuve a punto de reventar, por eso estaba furioso, porque por fin la semana pasada creí que ya tenía tiempo para hacer este tipo de videos y de repente surgió algo que me lo impidió. Ya la grabación la estaba empezando a hacer, bueno, dije, está bien, a ver, contente, tranquilo, ya la próxima semana seguro sí vas a empezar a tener un poquito más de tiempo libre, y por fin se cumplió y por fin puedo hacer este video. Pero este libro, pues como lo empecé a hacer la semana pasada, empecé a leerlo la semana pasada ante la cámara, por decirlo de esa manera, estaba sellado, estaba en su empaque original, para asegurarle a los que estaban viendo el video de que no había estudiado el contenido del libro, y lo que yo iba a entender era, y lo que yo iba a explicar ante la cámara era precisamente lo que estaba leyendo en ese momento. Pero pues sucede que alcancé a leer la introducción y pude leer el primer capítulo y me puse a investigar, así que ese primer capítulo y esa introducción ya la tengo bastante bien dominada. Pero de todos modos, esto no nada más es una prueba, según les dije al principio, de mi comprensión lectora, sino también de mi retención, de mi capacidad de memoria y de los conocimientos previos que tengo con respecto a este tema, que sí, de hecho tengo muchísimos conocimientos relacionados con Enrique VIII de Inglaterra. Así que pues tengan esa advertencia en cuenta, porque sí yo creo que se va a notar que las primeras partes del libro las domino bastante bien, puesto que ya las había estudiado la semana pasada. A ver, vamos a empezar con lo que dice la portada. Este subtítulo de que es el gran uxoricida. Uxoricida es una palabra que tengo que confesar que yo no conocí
hasta que yo no sabía de la existencia de esa palabra, hasta que no la vi en el subtítulo de este libro. Uxoricida significa el asesino de su esposa, es el marido que mata a su esposa, y es una palabra que me dio mucho, me dio mucha curiosidad. Incluso me puse a estudiarla, a buscar la etimología. Sucede que uxor es una palabra que proviene del latín, que significa precisamente esposa. Lo que pasa es que es un cultismo y no solemos encontrarlo en el lenguaje cotidiano. De hecho, no lo encontramos en el lenguaje cotidiano. Lo encontramos, por ejemplo, en ciertas expresiones relacionadas con el mundo del derecho. Por ejemplo, hay una expresión que se llama jus uxoris, que significa el derecho de la esposa, pero que en la práctica más bien se refiere al derecho que el esposo tiene sobre los bienes de la esposa y sobre la administración de los bienes de la persona, de la mujer que se casa con él. Afortunadamente es una ley que ya prácticamente no está vigente, pero que antes obviamente en tiempos pretéritos el hombre que se casaba con la mujer automáticamente adquiría muchísimos derechos acerca de la posesión de los bienes de su esposa y de su administración. Hoy en día, lo repito, es algo que ya cuando menos en países un tanto civilizados, ya no se da. Y la palabra que pasó a designar en español, en idioma español, esposa, ya no fue uxor, que es de latín, pasó a ser otra palabra latina que se llama sponsa, me parece que es la palabra en latín original, que es una palabra que suena bastante mejor en el lenguaje cotidiano que uxor. Entonces uxor quedó como un cultismo, como una especie de callejón sin salida en el mundo del lenguaje, que hoy en día probablemente la palabra donde más se aplica en el lenguaje cotidiano es precisamente en uxoricida. Espero que les sirva esta cuestión, pero fíjense nada más, este es un ejemplo de cómo un libro leído a profundidad puede enseñarnos tantas cosas. Un detalle que aparentemente sería tan intrascendente como simplemente saber de dónde viene el origen de una palabra y el significado de una palabra, puede llevarnos a una investigación bastante interesante y a ubicarnos más en las palabras que usamos y a las que no usamos en el lenguaje cotidiano. Uxor, uxoricida, Enrique VIII de Inglaterra, que sí fue, pues miren, Enrique VIII, y fíjense, apenas estamos en la portada, pero acuérdense, en este video, mi intención no es interesarlo, cuando menos mi intención primaria no es interesarlos en el libro y que ustedes, digamos que vayan a la librería y lo compren, sino ponerme a prueba, a ver si estoy a la altura de lo que debería de ser un booktuber. Bueno, pues lo que yo sé de Enrique VIII es que fue una persona excepcional, pero tanto en la parte buena y como en la parte mala. De hecho, en mí lo que resuena más acerca de Enrique VIII, con lo que yo más lo relaciono, es con su carácter monstruoso. Era una persona que no conocía límites, es una persona que llegó a cometer atrocidades tremendas. Ahorita vamos a ver en el prólogo del libro, cuando lleguemos a la parte del prólogo, la manera tan brutal, tan bestial, pero en extremo, con la que mandó ejecutar a una persona de la cual ni siquiera sabemos si era realmente culpable de lo que del crimen que se le estaba atribuyendo, una persona a la que se le acusó de envenenamiento, que se llamaba Richard Roos, y lo hirvió vivo, lo hirvió en agua, lo mató hirviéndolo vivo en agua. Es una de las peores condenas a muerte de las que yo haya oído hablar en toda mi vida. Y parte de ese carácter monstruoso de Enrique era que él pues no admitía que le llevaran la contraria. Era un hombre al que le gustaban demasiado las mujeres, le gustaban en extremo. Entonces cuando le gustaba una mujer estaba dispuesto a llegar a a romper cualquier tipo de límite, cayera quien cayera, fuera afectado quien fuera afectado, con tal de lograr su objetivo, que era casarse con quien le gustaba. Entonces es muy famoso ese hecho de que Enrique VIII tuvo 6 esposas, y las 6 esposas fueron verdaderamente relevantes y fueron personas que tenían una historia de vida bastante poco común. Él se casó, por ejemplo, con Catalina de Aragón, ni más ni menos que una de las hijas de los reyes católicos, de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que además la misma Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, era una persona cultísima, verdaderamente excepcional,
digamos, le diríamos un garbanzo de libra, amiga de personas también muy cultas de la época como Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Después de casarse con Catalina de Aragón, se casó con una persona que cuando menos en el imaginario colectivo llegó a ser más famosa, que fue Ana Bolena. La seductora Ana Bolena, probablemente cuando nosotros nos imaginamos un personaje histórico de gran capacidad de seducción, además de Cleopatra y algunas otras, pues ahí estaría Ana Bolena. En tercer lugar se casó también con una mujer llamada Juana Seymour. Después se casó con Ana de Cleves, con Catalina Howard y con Catalina Parr, y cada una de ellas tuvo una gran cantidad de peculiaridades que haría por completo que valiera la pena que analizáramos la vida de todas estas 6 esposas de Enrique VIII. Ahorita voy a hablar bastante, con bastante más detalle acerca de la vida de las 6 esposas de Enrique VIII, pero sí, o sea, cuando él se desencantaba de una de sus esposas, era capaz de inventarle prácticamente crímenes para que la condenaran a muerte, era capaz de tratar de despojar a sus esposas e incluso a sus hijas de la manera más brutal con tal de que no le estorbaran. Bueno, es más, con tal de quitarse de encima a su primera esposa Catalina de Aragón, fue capaz de inventarse prácticamente una nueva iglesia, una especie de nueva religión, una especie de protestantismo, la iglesia anglicana. Entonces es una figura fascinante. Indudablemente Enrique VIII, el rey inglés, que seguramente fue el que ejerció el poder más absoluto, una figura histórica absolutamente fascinante, pero que también tuvo una faceta monstruosa. Y por fin abrimos el libro, un libro escrito por Lorenzo de Marinis, Enrique VIII de Inglaterra, el gran uxoricida. Y bueno, incluso aquí tenemos por parte de Vicente Garrido, tenemos el perfil, es un criminalista que en cada uno de los libros de Rostros del Mal hace el perfil psicológico de cada una de las figuras que salen en esta colección. Y pues vamos a ver el perfil de Enrique VIII, por cierto, cuando menos uno de los parientes directos de Enrique VIII también sale en esta colección. Un libro que ya leí anteriormente hace muchos meses, que es el de una de las hijas de Enrique VIII. Precisamente, si no mal recuerdo, ella era la hija de Catalina de Aragón, era María I de Inglaterra. La persona promedio, obviamente, que no es una apasionada del estudio de la historia de Inglaterra, pues no sabrá en apariencia quién era María I de Inglaterra, pero no, les aseguro que incluso, o casi les podría asegurar, que incluso los que no la conocen por su nombre normal, sí la conocen por su apodo. Es la famosa Bloody Mary. La famosa Bloody Mary, María Sangrienta o la María la Sanguinaria, es una de las hijas de Enrique VIII, una de las hijas de Enrique VIII con Catalina de Aragón. Bueno, pues ya veremos eso de los hijos de Enrique VIII, porque es una de las cosas que más lo frustraron en la vida. Estaba obsesionado al extremo con tener un hijo varón al cual poderle legar el reino, y básicamente solo tuvo 2 hijos varones, uno que le dio Catalina de Aragón, que solamente sobrevivió por 53 días. Catalina de Aragón tuvo 6 embarazos, todos se malograron. Si el hijo no era mortinato, es decir, que naciera muerto, sobrevivió pocas horas, pocos días, o en el caso de este embarazo, que sobrevivió por 53 días, y el único hijo, en este caso una hija, que sobrevivió entre el matrimonio de Catalina de Aragón y Enrique VIII, fue precisamente la absolutamente excepcional, y que a mí me parece admirable, María I de Inglaterra, que duró en el trono 5 años, y que pues uno se pudiera preguntar por qué era admirable si le decían María Sangrienta. Si se llamaba María Sangrienta, y más siendo hija de Enrique VIII, pues no debió de haber sido una persona que se condujera de manera precisamente correcta. Lo que pasa es que es una persona que tuvo muy mala fama, porque recuerden que Enrique VIII, al tratar de instaurar un nuevo tipo de iglesia en Inglaterra, trató de quitarle poder, y de hecho de deshacerse por completo de la iglesia católica, y María I de Inglaterra era una ferviente católica. Entonces, cuando murió Enrique VIII y cuando murió su hijo, ahorita vamos a ver un poquito de la vida trágica también del hijo de Enrique VIII, que se llamaba Eduardo VI.
pues quien tuvo que tomar el poder, porque ya no le quedaban más opciones, era una de sus hijas. De hecho, tanto Eduardo, cuando murió Eduardo VI, Enrique VIII ya llevaba 6 años muerto. Él murió en 1547 y su hijo Eduardo VI murió en 1553. Él le sobrevivió 6 años a su padre, pero murió a los 15 años. Y después de eso, pues quien tuvo que reinar fue Bloody Mary, aunque por ahí hubo una Juana I de Inglaterra, la reina de los 9 días, que trató inútilmente de, pues de quitarle el trono, de disputarle el trono a María I de Inglaterra, pero pues no contaba con que María I de Inglaterra era una persona tan especial. Pero yo les decía, ¿por qué tiene tan mala fama? ¿Por qué le dicen Bloody Mary? Pues porque la historia, en esa frase que es tan socorrida y que es tan famosa, y con razón, la historia la escriben los vencedores. Y sucede que la iglesia vencedora en Inglaterra fue la iglesia anglicana, no la iglesia católica, y por lo tanto los historiadores anglicanos le hicieron muy mala fama a Bloody Mary, cuando fue una persona no especialmente más sanguinaria de lo que eran los príncipes o las princesas, los reyes, las reinas de la época. Bueno, en fin, fíjense nada más todo lo que tendría que salir de la lectura cuidadosa de un libro. Y la verdad es que sí me da coraje, y cada vez me da más coraje, de que, les repito, en el mundo de BookTube, en el mundo de YouTube dedicado a libros, leamos libros como si estuviéramos haciendo pan caliente. En México las diríamos como si fueran enchiladas, y sin realmente absorber, estudiar, comprender y asimilar el libro, nos pongamos a presumir que hemos leído 1 o 2 o incluso 3 libros por semana, y semana tras semana estemos produciendo videos donde estamos recomendando libros que ni siquiera que en el fondo ni siquiera estamos entendiendo, y que los analizamos a través de toda una serie de frases hechas, de frases prefabricadas, que lo único que evidencian ante el ojo experto es que no estamos entendiendo absolutamente nada de lo que estamos hablando. Desde mi punto de vista, nosotros como booktubers, nosotros como, digamos, personas que de alguna manera nos estamos relacionando de manera más seria con el mundo de los libros, pues mínimo tendríamos que tener la capacidad y el compromiso de verdad de adentrarnos en lo que esos libros nos están diciendo y lo que esos libros nos están significando, y cómo son capaces de cambiarnos la vida a nosotros y a nuestro público potencial y a nuestros seguidores. Bueno, ya dicho eso, fíjense, vámonos con el prólogo. Apenas estamos, o sea, técnicamente, después de todos estos minutos de estar hablando del libro, ni siquiera lo hemos empezado, ni siquiera estamos en el prólogo. Estamos en la House of Lords, el 28 de febrero de 1531, y fíjense que estas fechas son bien significativas. Lo que sucede es que en Inglaterra hay 2 cámaras, como aquí en México, por ejemplo, está la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, y la Cámara Alta, que es la Cámara de los Senadores, donde se proponen las leyes. Bueno, y en teoría pues aprueban las leyes y se hace todo el proceso legislativo. En Inglaterra, hasta donde yo sé, también tienen 2 cámaras, que es la Cámara de los House of Lords, la Cámara de los Lores, que es una cámara que digamos que no es democrática. Es una cámara donde no se eligen las personas por voto popular. Y también tenemos la Cámara de los Comunes, que ahí sí, digamos que hasta donde yo entiendo, actualmente es la más influyente, es la cámara más poderosa, donde verdaderamente se aprueban y se proponen las leyes, y donde sí son elegidos por el voto popular. Esas 2 cámaras, por cierto, se encuentran en un palacio que es impresionante, de una arquitectura, es una arquitectura, pues yo diría que más que bella, es sublime. Asusta por su magnitud y asusta por su seriedad, que es el castillo del Palacio de Westminster. Y en el Palacio de Westminster también es muy conocido, incluso para los que piensan que no lo conocen. Es como el caso de María I de Inglaterra. Pues no la conozco. ¿Conoce a Bloody Mary? Pues entonces sí conoce a María I de Inglaterra.
para quienes piensen que no han oído hablar del Palacio de Westminster, perdón, si han oído hablar de del reloj más famoso de Inglaterra, del Big Ben. Entonces, si han oído hablar del Palacio de Westminster, porque ahí es donde se encuentra el Big Ben y donde se encuentra la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. 28 de febrero de 1531. Es que esto es muy significativo. A ver, aguanten todos estos datos. A mí me encantan los datos y me encanta también traducir. De nada sirven los datos si no se traducen a conocimientos. Acuérdense que esta es una prueba que yo estoy poniéndome a mí mismo para ver si estoy a la altura de poderles recomendar y poderles hacer el análisis de libros. Espero que pueda pasar el examen. Así que pues tengo que forzar mi memoria y tengo que forzar mi capacidad de lectura al máximo, entendiendo lo que les dije hace ratito de que una buena parte de esto ya la había leído, Bueno, el primer capítulo y el prólogo. Fíjense que hubo, a ver, aquí fecha 28 de febrero de 1531. Es que es demasiado. A ver, déjenme ver si puedo expresarlo. En Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, hubo una cosa muy importante que se llamó el Parlamento de la Reforma. Enrique VIII hizo digamos que convocó a una serie de sesiones del Parlamento entre 1529 y 1536 para cambiar un montón de leyes con el objetivo fundamental de divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Obviamente también parte del interés era hacerse con la mayor cantidad de poder que le fuera posible. El Papa, la Iglesia Católica, no le permitió el divorcio, no le permitió divorciarse de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Entonces Enrique VIII hizo berrinche y siendo una persona tan capaz, eso se le reconoce, era una persona inteligente, capaz, enérgica, dinámica, una persona con la que era muy temible meterse. Si te metías con él, pues corrías el riesgo de morir y corrías el riesgo de tener una muerte horrible, como bien lo sabría después Richard Roos. Ahorita vamos a ver el caso del que hirvieron vivo en agua. Bueno, convocó a este parlamento con tal de deshacerse de la Iglesia Católica, barrerla de Inglaterra, sacarla de Inglaterra. Lo logró, creó su propia iglesia, donde el rey, o sea, Enrique VIII, iba a ser la cabeza de esa iglesia, la iba a nombrar como iglesia anglicana, y para lograr todos esos objetivos, expulsar de Inglaterra a la Iglesia Católica, fundar su propia iglesia, divorciarse de Catalina de Aragón y tomar todo el poder que le fuera posible, fueron todas estas sesiones del Parlamento de la Reforma, uno de los parlamentos más importantes de la historia de Inglaterra entre 1529 y 1536. Por ejemplo, bueno, el caso está en que aquí estamos empezando el 28 de febrero de 1531 y sucede que exactamente 10 días antes de esta fecha, el 18 de febrero de 1531, es que se da el hecho tan curioso, tan remarcable y tan trágico que se va a explicar en la biografía novelada, en este prólogo de esta biografía novelada, que fue el caso Richard Roos. El rey está hablando ante el parlamento y por cierto, aquí el autor menciona algo bien importante. Hasta la época de Enrique VIII en Inglaterra, a los reyes se les refería como su alteza o como su gracia. Eran los dos términos que más se le aplicaba a un rey. Pero a partir de Enrique VIII prefería que no lo llamaran su alteza y prefería que no lo llamaran su gracia, prefería que le llamaran su majestad, porque de alguna manera llamar a un rey su majestad recalcaba y reforzaba la idea de que su verdadero poder no emanaba de las leyes humanas, sino de las leyes divinas. Era un título que lo conectaba con Dios, su majestad, y que por lo tanto reforzaba la idea de que el rey tenía que tener un poder absoluto. ¿Por qué? Porque su autoridad no emanaba de lo humano, sino que emanaba de lo divino. Y hasta donde yo sé, este tratamiento de su majestad, aunque Enrique VIII fue el primero que hizo que así se le llamara prácticamente de manera obligatoria en Inglaterra, no fue el primero al que se le ocurrió. Hasta donde yo sé, el primero que se le ocurrió
fue ni más ni menos que a Carlos I de España. Aquí en México a Carlos I de España lo conocemos mejor como Carlos V. Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que en Alemania fue el emperador, digamos que la cabeza, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y a Carlos V lo conocemos aquí en México, les decía muy bien, porque había una chocolatería que se llamaba Chocolates La Azteca. Fábrica de Chocolates La Azteca, creo que era su nombre completo y oficial. Era una fábrica de chocolates increíblemente famosa, increíblemente famosa. Uno de los chocolates, déjenme decirles un poquito acerca de México para que conozcan, uno de los chocolates de mesa que más famosos en México se llama Chocolate Abuelita. Y es famoso por muchas razones, porque era genuinamente rico. Se podía hacer un chocolate caliente delicioso con el chocolate Abuelita, aunque obviamente como es la marca de chocolate de mesa más conocida de México, también es por mucho la más cara, es tremendamente cara. Yo por eso prefiero chocolate Don Gustavo, porque es bastante más barato y también sabe rico. Pero es que este chocolate, que se llama chocolate Abuelita aquí en México, tenía, había una actriz que le hacía la propaganda, la promoción a la marca, es una de las actrices más famosas de la historia de México, doña Sara García, se le decía la abuela de México, porque desde muy joven ella adquirió la apariencia de una anciana, y era una persona admiradísima en las películas, en la época del cine de oro mexicano. Es una persona que nació en 1895, imagínense, nació a finales del siglo XIX, murió a los 85 en 1980, pero sí era una persona que siempre representó mucha más edad de la que en realidad tenía, y es que le convenía porque sus papeles en el cine mexicano como la dulce abuelita y también como la abuelita que siempre se sacrificaba por el bien de la familia, que representaba los valores familiares más profundos y más admirados aquí en México. Ella representaba esos valores y ella fue la persona que representó en propaganda y en publicidad al chocolate abuelita. Entonces hoy en día cuando tú hablas de chocolate abuelita, todo el mundo aquí en México sabe a lo que nos referimos, pero esa misma fábrica de chocolates La Azteca también es la que fabrica unos chocolates muy populares que se llaman precisamente Carlos V, y se llaman Carlos V, hasta donde yo me sé la historia, es porque se reconoce que el emperador Carlos V de Alemania y Carlos I de España fue el que introdujo el cacao del que se fabrica el chocolate de América a Europa. De hecho, Carlos V es exactamente un monarca de la época de Enrique VIII. Tenían prácticamente la misma edad. Enrique VIII era más grande como por 5 o 10 años, algo así por el estilo, pero una gran parte del tiempo que estuvieron vivos es un tiempo que se traslapó, y mientras Enrique VIII era rey de Inglaterra, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, pues tenía su propio reino en la Europa continental, un reino bastante más poderoso que el de Enrique VIII en Inglaterra, eso sí hay que decirlo. Bueno, pues esa anécdota es bien interesante. Ay, cómo me gustan los chocolates Carlos V. No son chocolates finos, pero son chocolates que saben muy bien. Ya después, en 1995, Nestlé, esta compañía suiza, compró a los chocolates La Azteca, y compró Chocolates La Azteca porque en 1994, sí, me parece que fue en 1994, hubo un evento fundamental. Es cuando entró en vigencia, si mal no recuerdo, el Tratado de Libre Comercio aquí en México, que convirtió a México en una potencia exportadora tremenda, pues porque tenemos al mercado más grande del mundo, a los Estados Unidos, aquí en el norte. Y entonces, un año después, en 1995, Chocolates Nestlé, o bueno, la empresa Nestlé, porque no nada más se dedica a los chocolates, vio una oportunidad magnífica de negocios y adquirió, creo que por $160 millones, la chocolatería de La Azteca aquí en México. Entonces, desde entonces, Chocolates La Azteca, Carlos V, Chocolate Abuelita, estrictamente hablando, ya no son mexicanos, son propiedad de una empresa suiza. Pero bueno, me encanta hacer este tipo de videos. Es absolutamente apasionante. Y bueno, si me están poniendo a prueba, yo mismo me quise poner a prueba, pero espero
estar pasando esa prueba. Ahora, otra cosa que quiero que quede clara es que este video, así como va saliendo, así es como lo voy a publicar. Obviamente, si yo estuviera haciendo la recomendación en forma de este libro, tendría que depurar más el video, tendría que moderarme más con los comentarios, tendría que ser un video bastante más pensado. Los guiones yo los pienso en mi cabeza y no tengo lo que voy diciendo, no lo voy leyendo enfrente de una pantalla, pues porque creo que si estamos haciendo el video, pues las cosas tendrían que salir tal y como las vamos pensando. Eso sí, tendríamos que tener un guión, pero incluso los guiones yo los tengo aquí en la cabeza. Entonces, si les recalco, si esta fuera la recomendación de un libro, el análisis de un libro, tendría que ser resultado de un proceso mucho más depurado de mi parte, pero ahorita me estoy yendo con todo, órale, vámonos, para que se vea cómo tiene que ser ese proceso donde yo me estoy esforzando por tomar los datos y estoy haciendo un intento desesperado por traducirlos a un lenguaje muy distinto, que es el lenguaje ya no de la información, sino del conocimiento. Muy bien, vamos a seguirle. Entonces, ya dijimos, ya quedó claro de que a Enrique VIII le gustaba que se refieran a él como su majestad, como una estrategia para consolidar su poder, pero al parecer, y hasta donde yo sé, el primero que empezó a pedir que lo llamaran su majestad fue Carlos V. Ni más ni menos que Carlos V, el hijo de Juana la Loca, imagínense, de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Sí, Juana la Loca, de hecho, fue una hermana mayor, no fue la hermana mayor de toda esa generación de hermanos, pero sí era una hermana más grande que Catalina de Aragón. Entonces a Juana la Loca la casaron los reyes católicos. O sea, si era hermana de Catalina de Aragón, es porque también era hija de los reyes católicos, de Fernando y de Isabel. Y Fernando e Isabel tuvieron la estrategia de casarla con el hijo de Maximiliano I de Habsburgo, el que entonces en ese momento era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces la casaron con el hijo del emperador, con Felipe el Hermoso, nada más que Felipe el Hermoso murió trágicamente, creo que murió a los 28 años de edad. Juana la Loca quedó viuda, pero antes de eso, Juana la Loca y Felipe el Hermoso tuvieron un hijo, y ese hijo es el que se iba a convertir en el emperador Carlos V. Muy bien, bueno, pues por ahí va el asunto. Todavía tengo mucho más que absorber y mucho más que traducir en mi cabeza. Es un desastre la cantidad de datos que tengo aquí. Bueno, y aquí dice entonces que Enrique VIII estaba hablando el 28 de febrero de 1531 ante la Cámara de los Lores, precisamente porque ese día estaba refiriéndose a uno de los eventos más curiosos que sucedieron por esa época, que es que un personaje del cual ni siquiera es un personaje que, miren, tiene todas mis simpatías. Primero, porque nunca se demostró fehacientemente, nunca se demostró claramente que fuera el culpable. Probablemente no era culpable, y se llegó al grado de que probablemente ni siquiera este nombre de Richard Roos era su nombre real. Probablemente le pusieron un nombre ficticio para que probablemente, bien pudo haber sido una confusión histórica, una confusión en los papeles y en las crónicas, pero también pudo haber sido un castigo adicional que se le impuso para que su nombre real nunca fuera recordado. No sería la primera vez que se le impone a un supuesto criminal, en este caso, entre comillas, ese tipo de castigo, al grado de que su nombre real jamás fuera conocido. Pero lo conocemos como Richard Roos. Hay incluso variaciones de ese nombre, como Richard Rose. A ver, es una historia muy complicada. Yo creo que con eso voy a cerrar el video, porque si no se va a hacer larguísimo. Y miren nada más en lo que me voy a quedar. O sea, va a faltar prácticamente todo el libro. Pero bueno, se va a cumplir el objetivo del video. Entonces déjenme contarles esta historia tan apasionante, tan increíble y tan injusta
que les voy a narrar en este momento. Richard Roos era un cocinero. Algunos dicen que no era un cocinero, sino un amigo del verdadero cocinero en la casa del obispo de Rochester. El obispo de Rochester se llamaba John Fisher y era un enemigo bueno, era un representante de la Iglesia Católica. Acuérdense que en ese momento estábamos en la transición. Enrique VIII estaba tratando de expulsar a la Iglesia Católica de Inglaterra, pero todavía no lo lograba. Todavía no podía echar en marcha ese invento que él tenía en la cabeza de la Iglesia Anglicana, pero estaba en pleno proceso. Entonces, uno de sus enemigos, pues, obviamente la Iglesia Católica era enemiga en general, el Papa era enemigo en general de Enrique VIII, y un obispo muy influyente en Inglaterra y muy admirado por muchísimas personas. Parece ser que es de esas personas religiosas que efectivamente son honestas y tienen buenos sentimientos y que de manera efectiva les preocupaban tremendamente sus feligreses. Les repito, el obispo de Rochester, John Fisher, que tenía una casa en lo que en ese entonces se llamaba Lambeth Marsh, y él pues tenía la costumbre de que cuando le daban de comer, pues él tenía a todas las personas que vivían en su casa, tenía a sus parientes, tenía a sus invitados, pero también tenía como costumbre alimentar a las personas, a los vagabundos, a los mendigos que pues, esperaban pacientemente en su puerta a ver qué les iban a dar de comer ese día. Entonces, una vez, precisamente el 18 de febrero, pues estaban esperando y les sirvieron gachas. En inglés se le dice porridge. Las gachas son ya me estoy agotando, son pues un platillo que generalmente se hace de avena molida, aunque puede ser de algunos otros, por ejemplo, me parece que puede ser de trigo o puede ser de algunos otros vegetales. Pues un alimento muy accesible para las clases pobres, porque finalmente es avena mezclada con agua tibia, con agua caliente, o en dado caso, si quieres hacerlo de una manera un poquito más nutritiva y más elaborada, el agua la puedes mezclar con leche. Son las gachas. Es algo que en particular a mí no se me antoja, pero pues que al ser tan fácil de hacer, tan accesible y tan barato, era muy socorrido para alimentar a las clases pobres. Entonces, el obispo John Fisher hizo que se les sirviera la comida a sus invitados, a las personas de su casa y a las personas que iban a mendigar un poquito de comida, y de repente todos empezaron a enfermar. La historia no está segura de por qué John Fisher no quedó envenenado. Todo parece indicar que él estaba ayunando, o de cualquier manera él tenía la costumbre de que, como era una persona genuinamente piadosa, de hecho, él primero esperaba a que las personas más pobres que tocaban a su puerta terminaran de comer, y solamente entonces él comía. Parece de todos modos que él estaba en su estudio, que estaba en su biblioteca, muy ocupado con algunas cosas que le absorbían mucho su atención, y de repente lo fueron a llamar porque las personas que comieron la comida que les preparó supuestamente el cocinero Richard Roos empezaron a enfermarse terriblemente, y dos de ellos murieron. Murió, por ejemplo, una de las personas de su casa, se apellidaba Corwin, y también murió una mendiga que se llama, tengo el nombre en la memoria, ella se llamaba Alice Trippitt, así se llamaba, y más o menos, según se dice, 17 personas en total enfermaron y murieron. De ellas 2 murieron. Entonces, cuando se hicieron las investigaciones, se vio que el principal sospechoso era el cocinero Richard Roos. Richard Roos no perdió tiempo, escapó, pero no llegó muy lejos. Todavía dentro del mismo Londres fue que lo capturaron, y cuando lo sometieron a tortura para que dijera la verdad, contó una historia un tanto increíble. Él dijo que un caballero, o sea, una persona que evidentemente tenía un alto rango, le había llevado un polvo blanco y le dijo que le quería jugar una broma a las personas de la casa, y le pidió que espolvoreara el polvo blanco en las gachas. Literalmente en las crónicas se decía que era un poco tonto, literalmente así era como lo describían. Entonces
él viendo que se trataba de un caballero y que le quería jugar una broma relativamente inocente a las personas de la casa, no necesariamente al obispo de Rochester, los propios compañeros sirvientes de la casa, los compañeros de Richard Roos, accedió a jugarles esa broma. Supuestamente lo único que era un laxante, ese polvo blanco, pero resulta que era una especie de veneno. Sin embargo, no le creyeron, le echaron la culpa a Richard Roos y en Inglaterra no era frecuente que se cometiera el delito de envenenamiento. Era una cosa muy poco frecuente, y además, así como por ejemplo en tiempos de Edgar Allan Poe había una paranoia con respecto a ser enterrado vivo, algo muy similar sucedía en la Inglaterra de tiempos del Enrique VIII, solamente que esto no con respecto a ser enterrado vivo, sino con respecto a morir envenenado. Especialmente las clases nobles, las clases altas, tenían esta fobia, y para eso, aunque a pesar de que no era un delito muy común, y menos en las clases nobles, pero sí le tenían un pánico tremendo. De hecho, Enrique VIII tenía la fobia declarada a ser envenenado, y bueno, pues procuraban tener ciertas maneras de asegurarse de que no fueran envenenados, ciertos rituales de degustación previa, o sea, de que otras personas antes que el noble principal de la casa probaran los alimentos para asegurarse de que no iban a ser víctimas de un complot. Y bueno, sucede que Enrique VIII quiso poner el ejemplo. Entonces, para poner el ejemplo, durante una de estas sesiones del Parlamento de la Gran Reforma, el 28 de febrero de 1531, 10 días después de que se dio el envenenamiento en la casa del obispo de Rochester, condenó por sus pistolas, como se dice, sin necesidad de someterlo a juicio, elaboró una ley que se le iba a aplicar, fíjense nada más qué monstruosidad, se le iba a aplicar a Richard Roos de manera retroactiva, que iba a declarar a cualquier tipo de envenenamiento como alta traición, y por lo tanto el envenenamiento se tenía que castigar irremediablemente con la muerte. Y cuando Enrique VIII de Inglaterra declaró cuál tendría que ser ese tipo de muerte, dijo que lo hiervan vivo. Entonces efectivamente se lo llevaron a la plaza pública unos cuantos días después, y con una especie de grúa lo sumergieron 3 veces en agua hirviendo. Fue una cosa que, tal y como te lo relatan las crónicas de la época, es una cosa absolutamente espantosa y reprobable, y nos hace reflexionar en qué tipo de monstruo era Enrique VIII, porque hasta ahorita, hasta lo que llevo, Enrique VIII era más un monstruo que una persona. Imagínense nada más que, todo el contexto de este evento, el no estar seguros de que Richard Roos era el culpable, porque nunca se demostró, no se le sometió a juicio, se le condenó a una ley de manera retroactiva, se le dio una muerte increíblemente espantosa y dolorosa. Entonces, ¿qué tendría este monstruo de Enrique VIII en la cabeza como para atreverse a hacer algo así? Fíjense que ahorita hasta incluso me estoy trabando un poco del coraje, aunque sí tengo que reconocer que todavía me faltaría llegar a la parte buena digamos que a la faceta que vale la pena de Enrique VIII, porque hasta donde yo lo sé, fue un administrador muy eficiente. Y hay algo que sí indudablemente tiene en común con otros monarcas. A los monarcas de la época de Enrique VIII, y a los que vinieron después y a los que vinieron antes, no les importaba en lo más mínimo el bienestar de sus súbditos. Sus súbditos, yo estoy seguro de que los veían nada más como cosas, como masas amorfas que para lo único que servían era para ser explotadas y sacarles tantos impuestos como fuera posible. Pero cuando menos los reyes que resultaban ser reyes capaces y que resultaban ser buenos administradores, pues no traían inestabilidad a sus reinos, y por lo tanto brindaban ciertos periodos de paz que podían limitar un tanto la cantidad de dolor que experimentaban los súbditos. Finalmente, a ninguno de estos reyes, ni los que vinieron antes ni los que vinieron después, el pueblo realmente les importaba mucho, que digamos. Pero personajes como Enrique VIII, que eran reyes fuertes, dinámicos y enérgicos, cuando menos brindaban un contexto donde
esos infortunios que el pueblo experimentaba tenían un cierto límite. Bueno, hasta ahí es hasta donde voy. Hay muchas cosas más que me gustaría que me gustaría comentarles sobre Enrique VIII. Por ejemplo, Enrique VIII es una persona que ha tenido también incluso repercusiones en el mundo de la música. Hay un álbum de Rick Wakeman, de uno de los integrantes de la banda de rock progresivo que se llama Yes. Él sacó un álbum solista formidable en 1973 que se llama precisamente, con una portada también increíble, se llama Las seis esposas de Enrique VIII, donde Rick Wakeman, es increíble ese disco, obviamente ese disco está compuesto de 6 canciones, puesto que eran 6 las esposas de Enrique VIII, y a través de piezas de rock progresivo describe el carácter y la historia de cada una de las esposas de Enrique VIII, que yo creo que vale la pena que lo escuchen. Es más, si llego a hacer una segunda parte de este video, yo creo que les voy a describir con toda precisión ese disco. Me parece brillante. Aquí lo pueden encontrar en el mismo YouTube. Y hay otra canción que también me gustaría recomendarles algún día relacionada con la historia de Enrique VIII. Nada más que esta de Rick Wakeman es de 1973. Esta otra es de 1965. Y es de la época de los Rolling Stones y de los Beatles. No, pero nada más que este es de un grupo que se llama Herman Hermits, y los Herman Hermits sacaron un éxito, una canción muy cortita pero que da mucha risa y que es tremendamente ingeniosa, que se llama I Am Henry VIII, I Am. Es una canción que de hecho no la inventaron ellos, es una canción que proviene del contexto del Music Hall. El Music Hall era, digamos, lo que en Inglaterra, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era el equivalente a lo que en Estados Unidos sería el vodevil, y lo que en el contexto hispánico sería el género de revista. Ya saben, canciones, espectáculos, risas, actos de magia, cosas así, para entretener al público, una especie de teatro. Y en ese contexto, en 1910, se creó una canción donde se describe la vida, digamos, de un Enrique VIII, pero al revés. O sea, ya no un Enrique que tiene a sus 6 esposas, sino una esposa que tiene a sus 8 maridos. Y es increíblemente graciosa, se las recomiendo mucho. De hecho, esa canción es muy cortita, pero tuvo tanto éxito en 1965 que hasta donde yo lo sé, alcanzó el número 1 del Billboard, y fue la canción que acabó con la racha de número 1, ni más ni menos que de Satisfaction de los Rolling Stones. Y es una canción de la cual, tanto de esta como del disco de las 6 esposas de Enrique VIII de Alan Wakeman, perdón, de Rick Wakeman, me gustaría hablarles, si es que llego a hacer una continuación de este video. Entonces, en ese caso, les hablaría largo y tendido sobre todas estas cuestiones y sobre muchas otras cosas más relacionadas con este libro. Pero por ahorita el video se extendió muchísimo, y pues yo espero que lo hayan disfrutado. Yo espero que pues de alguna manera haya valido la pena y que les haya dejado algunas cosas buenas, cualesquiera que estas pudieran ser. A mí este es el estilo de videos que más me apasiona, donde me pongo al límite, donde mi memoria y mi comprensión pues están al 100%. Eso es lo que me gusta. Y déjenme decirles que todavía no tengo el tiempo suficiente. No voy a tener un tiempo razonablemente libre sino hasta dentro de 2 semanas. Eso no quiere decir que ya vaya a tener todas las horas del día disponibles para dedicárselas al canal. Eso probablemente nunca será posible, pero cuando menos ya voy a acomodar mi vida de tal manera que yo pueda dedicarle de todas las pasiones que tengo. Soy un adicto al trabajo, indudablemente, pero más allá del trabajo uno también debe tener sus aficiones, y esta es la afición que más me satisface, es el hobby que tengo que más me satisface. Y a pesar de ser un hobby, como ustedes pueden ver, me lo tomo muy en serio. Yo espero estar a la altura de lo que pretendo, y pues aquí me tienen a mí trabajando para ustedes, tratando de pues traerles siempre el mejor material relacionado con los libros, y tratando de no defraudarlos nunca. Espero que así sea en todos los casos. Por ahorita no me queda más que despedirme y decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.